¿Qué es el trauma psicológico? Este tema es presentado por el doctor Luis García, vicepresidente de Cuidado de Calidad, Diversidad Cultural y Gobierno y Relaciones Comunitarias en Pacific Clinics. Además, el doctor Jorge Partida, jefe de Psicología del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles. Pues buenos días a todos, es un gran placer para mí estar aquí con ustedes. Brevemente, simplemente quiero decirles que en el Departamento de Salud Mental del Condado estamos trabajando muy duro para cambiar todo el departamento, que sea más responsable y más accesible, especialmente para toda nuestra comunidad latina. Me da mucho temor y coraje el ver cuántas personas, familias, se salen de servicios por miedo a que los vayan a deportar, por miedo a hacerse un cargo público. Las historias que he escuchado de las personas que ellas mismas se sacan de los servicios, estando allí ya envueltos por esos miedos, realmente me llena el corazón de mucha tristeza y mucho coraje y mucha impotencia. Y quiero yo firmemente asegurarles que el recibir ayuda del Departamento de Salud Mental del Condado o cualquier otro patrocinador, cualquier otro compañero legal, entidad legal como es Pacific Clinics y otros lugares, ningún servicio se le va a hacer cargo público, ningún servicio va a afectar su estatus migratorio. Entonces, debemos de cuidar de nuestra salud mental como lo que es el tesoro más precioso que tenemos, no solamente para nosotros mismos, pero de esa manera para poder cuidar a nuestras familias, porque muy bien se dice, si no te puedes ayudar a ti mismo, realmente no puedes servirle a los demás. Entonces nosotros tenemos que estar fuertes, tenemos que luchar. No estoy diciendo que va a ser fácil esa transformación de unos sistemas antiguos, sistemas caóticos, que no han sido responsables y no han respondido a nuestras necesidades, pero todo eso tiene que cambiar. Y la única manera que puede cambiar es a través de estos esfuerzos con nosotros, a través de exigir, comunicarnos, platicar, saber que somos abogados todos. Estamos abogando por los derechos propios, pero también por los derechos de aquellos que no tienen voz, que no tienen esa confianza, esa habilidad de poder venir aquí y estar llenando estos asientos con nosotros. Así es que es un gran placer estar aquí con ustedes como migrante a este país, también en días cuando era niño como indocumentado. Todo eso también me afecta a mí de una manera muy personal, como también para Luis, me imagino. Y es importante para nosotros saber de qué manera todo esto nos está impactando, aunque no nos afecte personalmente. Por tener esta historia y por tener esta experiencia, todos somos parte de la misma familia, así que es muy difícil que no nos impacte. Entonces, estamos aquí para explorar cómo podemos cuidarnos, cómo podemos unirnos, cómo podemos hacernos una sola voz para poder lograr esos cambios que tanto deseamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Yo creo que esto me ayuda a dar una introducción sobre el tema. Jorge y yo pusimos toda esta parte, esta presentación clínica para que ustedes se lleven esta información que es importante, la expresión de los síntomas, qué es lo que pasa. Pero la introducción que quería hacer es, ¿cuántos de ustedes aquí son inmigrantes? Muy bien. Entonces saben muy bien el tema, lo conocen bien el tema. Jorge lo dice bien, yo también soy inmigrante, mi padre de Guadalajara, aunque mi madre nació aquí en Bakersfield, se fue a vivir al este de Los Ángeles muy pequeña y ya de grande se va a vivir a Guadalajara con mi padre. Yo creo que el ser inmigrante es un proceso muy complejo. Complejo en el sentido de que salimos y llevamos una mezcla de sentimientos y emociones. Por una parte, decimos, vamos a lograr una vida mejor en este país, cualquiera que sea el país.
vamos a dar lo mejor que se pueda. Muchas veces nos llevamos a la familia primaria, mis hijos, mis hijas, mi esposa o mi novia o mi pareja, pero dejamos otros atrás, mis hermanos, mis hermanas, mis tíos, mis tías, mis abuelos, mis amigos, mi comunidad. Entonces vamos con esa mezcla de emociones. Imagínense, a veces dejamos a los hijos, a veces dejamos a la esposa, a veces dejamos al esposo. A veces se vienen uno o dos. Es la historia de mucha gente. Entonces, ya desde allí hay emociones, hay sentimientos encontrados. Y luego llegamos, cualquier que sea el país, y empieza una lucha de trabajo, de esfuerzo, con esa meta que nos pusimos de ser o lograr lo mejor para nuestra familia. Y luego nos damos cuenta que a veces, de donde venimos, empieza a haber una serie de preguntas. Y las preguntas son, ¿por qué te fuiste? ¿Estamos solos? ¿Dónde estás? Uno de mis amigos decía algo muy bien que me impactó. Decía, es que a veces mandamos ese dinero, mandamos esas cosas materiales, pero en eso no llega el amor que se necesita de nuestros hijos, o de nuestros padres, o de nuestros abuelos. No llega esa seguridad, no llega esa protección. Y empezamos a tener esa serie de emociones y de sentimientos. Y luego imagínense, ya que estamos aquí, se van añadiendo otras cosas, ¿verdad? Todo lo que está pasando en los últimos 3 años con esta administración. Un ataque muy frontal a esta comunidad de migrantes, sean asiáticos, sean africanos, sean europeos, sean latinos, que todavía creo que nos impacta más. Y luego ya nosotros, ¿cuántos de ustedes aquí tienen hijos? Nuestros hijos escuchan en las escuelas, ¿verdad? Ya inclusive, me decía mi sobrino, tengo 2 sobrinos en Salinas, 11 y 16 años, ya hacen estos trials o estas pruebas de si viene alguien que haga un shooting, que haga alguien que vaya a disparar, ¿no? Es como los air quits, ya hacen esas pruebas donde ya tienen que ir, meterse, dónde están los lugares seguros. Pero no hablamos con estos niños de qué provoca eso. A ver, Jorge, dime cuando eso es, ¿qué te provoca? Me decía mi sobrino, Luis, me decía, pues me da miedo, porque pues si no alcanzo a llegar al lugar donde me tengo que esconder, ¿qué va a pasar? He visto en la tele lo que pasó, en la televisión, he visto en las redes sociales o en la internet o en YouTube todo lo que está pasando. Le digo, pero aparte de mí, ¿qué más te da? Y me dice, el no regresar y ver a mis papás. ¿Qué más te provoca eso? Pues, ¿qué va a pasar con mis amigos de la escuela? ¿Qué va a pasar con mis papás? ¿Qué pasa si no regreso? Cuando ven ahora que ya no nomás en las escuelas, en un centro comercial de Walmart, tanta gente, ¿qué va a pasar? Entonces, nosotros como adultos quizás tenemos más habilidades, más elementos enormes para ir con mi amigo, con mi compadre, con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa y decirle, ay cabrón, ¿sabes qué? Es que todo esto que se va añadiendo, la ansiedad. Y esa ansiedad o angustia está en este nivel y luego se va al segundo nivel y luego se va al tercer nivel, que el tercer nivel es más que nada un trastorno de pánico. Y fíjense, 60-70% los estudios nos dicen que estos trastornos, que la gente que va a emergencia no es que van a tener un ataque, la taquicardia es un trastorno de pánico, pero los síntomas son muy similares. Entonces, vamos a decirles
¿Cuál es el trauma psicológico? ¿En qué consiste? ¿Cómo expresamos síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la expresión cuando hay el famoso PTSD, Post Traumatic Stress Disorder? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasa en esos niños, esos adolescentes que muchas veces no les preguntamos, que no tienen un outlet o una manera de expresar esas emociones o esos sentimientos? ¿Cómo ustedes, las familias, les van a ayudar a hablar de eso? El famoso bullying que está pasando. Y no hablamos de eso cuando ven ese niño o esa niña que ha pasado por ese proceso y no les decimos nada, no hablamos de eso. Jorge, ¿quieres añadir algo? Bueno, pienso que también es importante, aunque para mí lo importante es ver de qué manera estas pláticas, estas conversaciones nos impactan en nosotros mismos. Y muchas veces cuando hablamos de trauma, es difícil en nosotros mismos reconocer los síntomas. Es más fácil reconocerlos en otra persona, ¿no? Muy bien. Entonces, quiero que también piensen en ustedes, en memorias que a veces no están totalmente a la mano, memorias que a veces son subconscientes, eventos especialmente que han sucedido en nuestra niñez, que quizás no hemos procesado, y a través de lo que sucede hoy en día, nos revuelca esas emociones, nos revuelca ciertos sentimientos, y a veces pienso que la ansiedad y la tristeza muchas veces viene de cuando no entendemos exactamente el por qué me está pasando esto. Muchas veces pensamos, pero si yo sé que estoy triste, pero como que no va con la situación presente. A veces hemos quebrado una relación con una persona que no nos convenía y la emoción que sucede a través de eso parece demasiado, muy fuerte. O de repente nos llegan ganas de llorar o ansiedades que no reconocemos muy bien y pues no sabemos que por qué, si no es para tanto, sabemos muy bien, algo nos dice que no tiene que ver con lo que está pasando ahorita. Entonces, ¿por qué estoy teniendo una reacción tan fuerte? Quiero que pongan atención cuando sientan eso, porque en muchos casos es evidencia de un trauma que hemos vivido anteriormente, pero que no hemos como conectado esos puntos claves. No hemos conectado que lo que está pasando ahorita, aunque no sea tan intenso, me revuelve emociones que he oprimido, que he tratado de ignorar, porque pues cuando éramos niños y estábamos pasando por esas crisis tan fuertes, lo que la mente hace es, dice, ¿sabes qué? Ahorita no puedes con todo esto. Mejor voy a hacer que no recuerdes o que no pienses en esto, lo vamos a guardar en un baúl y ese baúl lo vamos a esconder para que nunca lo vuelvas a ver. Y lo que nos pasa como adultos es de que ya que se desarrolló la mente, saben que la mente no se desarrolla hasta los últimos 20, primeros 30 años de la vida. Así es de que cuando ya somos adultos, ya tenemos todas nuestras facultades, de repente podemos empezar a reconocer cuáles son esos patrones de comportamiento, cuáles son esos patrones de pensamiento, de sentimientos que hemos guardado. Y ya la mente sofisticada y bien desarrolladita ya empieza a hacer conexiones, empieza a buscar para encontrar esos patrones y de repente nos llegan esas emociones, esos sentimientos de los cuales no hemos lidiado. Y empezamos a tener síntomas post-traumáticos, o sea, después del trauma. No tenemos que ser un soldado y venir aquí y de repente escuchar un carro o un cohete que nos recuerde a una bomba. Nosotros tenemos nuestras propias mismas bombas. Y cuando éramos niños y cuando estábamos en esa crisis, no lo procesamos. Pero ahora, ya que estamos bien, estamos seguros, estamos sanos, lo que nuestra mente dice es, pues sí, ahora ya estás bien, ahora te puedes lidiar con estas cosas tan difíciles que has oprimido, que nunca has tratado de arreglar. Ahora te toca arreglarlas.
Y cuando no hacemos esa conexión, ahí es cuando realmente llega el trauma, llega lo que nos llena de emoción porque no entendemos bien por qué es que me está pasando esto ahora. Así es que quiero que piensen en esas cosas mientras hablamos. ¿Ahora? No, excelente, Jorge. Jorge hablaba de esto, ¿verdad? Miren, decía, hay una ruptura o se quebra una relación significativa. Imagínense, añádenle todos estos componentes, ¿verdad? O sea, la ruptura de una relación, una experiencia humillante o a lo mejor decepcionante, víctimas de abuso sexual, físico o emocional, lo que hemos escuchado, redadas de inmigración. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que no tiene un estatus legal en el país? ¿Verdad? Entonces son amigos, son amigas, quizás familiares, parientes cercanos y, como dice Jorge, es una impotencia, una frustración pero es que no puedo hacer nada y la emoción está allí, ¿verdad? Freud diría latente, ahí está latente. Me gustó cuando dijo, lo pongo en el baúl, ¿verdad? O sea, lo guardo. ¿Saben por qué? Porque me duele profundamente. ¿Y sabes qué? El dolor, para la mayoría de nosotros es algo que, ¿qué pasa? Lo internalizamos y lo guardamos. Ni madres, no quiero sentir nada. Pero ahí está, especialmente nosotros los hombres, ¿verdad? Porque la ideología y la crianza, ¿cuál fue? Ustedes van a ser los proveedores, mijo. Ustedes tienen que estar fuertes, mijo. Usted no llora. Llore cuando se ocupe. Ay, pero a veces sí me dan ganas de duro y tendido, ¿verdad? Como cuando nos aventamos unos tequilitas, ¿verdad? 2, 3 tequilas y ahí voy con Jorge. Jorge. La mayoría es a llorar. Fíjate que no sé cómo hacerle con mi hijo, con mi hija, con mi esposo. Pero ¿saben qué? Conmigo mismo. O sea, no es allá afuera, es aquí adentro. Él decía, todo lo que yo traigo, mis bombas. Muy bien, ahí traemos las bombitas y las guardamos. Entonces, cuando ponemos todo esto, todos estos componentes en nuestras vidas, falta el trabajo, las responsabilidades, el que llegan ustedes a la casa y hacer de comer y la ropa y que esto y que el otro. En la noche, puta, échame una copita de wine, cabrón, porque me decía una de mis amigas, es que vieras cómo me relajo. Y yo le decía, oye, ¿y por qué mejor no reflexionas? ¿Dónde estás? Porque ahorita es una copita y mañana van a ser 2 copitas y la próxima semana 3 copitas, cabrón. Entonces, me gustó la palabra, ¿verdad? Hay que reflexionar de esas bombas. Entonces, hablábamos de las redadas de inmigración, los niños y ustedes como nosotros, bueno, mis hijos ya están grandes, 30, 27, todavía, o sea, hay preocupación porque puede suceder en cualquier lado. Participación en guerras, las bombas, los ruidos. Imagínense todo esto ya añadido, más las bombas que tenemos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos si nosotros no estamos fuertes y claros? ¿Cómo le vamos a decir a mi hija y a mi hijo, oye, esto está pasando, ¿cómo le vas a hacer? O cuando ellos vienen y dicen, oye, es que no quiero ir a la escuela. Y la pregunta es, a ver, ¿qué está pasando? No lo típico, ¿verdad? No, es que tienes que ir a la escuela, ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad. Hay que hablar con estos chavos. Maslow en su pirámide de necesidades me gusta, ¿verdad? Dice seguridad, protección, amor y cubrir las necesidades básicas. Y yo les digo a mi staff o a mi personal o a mis colegas, pues no nomás los niños y los adolescentes, hasta yo que ya estoy viejo, no, pues también quiero lo mismo, ¿verdad? O sea, protección, seguridad, amor, comprensión, esto es lo que quieren los chavos. Entonces, imagínense todo esto. Ahora vamos ya más específicamente, imagínense, ¿verdad? Lo invisible del niño. La adolescente que a veces, pues no sabemos, está en su cuarto y no quiere salir. ¿Pero por qué no quiere salir? ¿Por qué no quiere ir a la fiesta de la amiga, de la familia?
¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién habla con ellos? O sea, esto no pasa de un día a otro. Ah, Jorge ya se metió al cuarto y no quiere salir. Gradualmente va incrementando todo esto. Esto, bueno, pues todavía más traumático, ¿no? Por lo que ven, por lo que pasan, especialmente cuando estás en una guerra. Sabemos hay muertes, hay eventos que son muy, muy severos y muy traumáticos. Lo último, cuando ves a estos niños en estas jaulas, estos niños que uno, otro, y no quise poner más porque Jorge lo dice bien, yo creo que en este universo donde estamos conectados, todas estas almas, te duele, porque son chavitos que todavía no se pueden defender, ¿no? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Qué va a pasar conmigo? Y aquí están los chavos. Esto todavía es más significativo, ¿no? Decía uno de mis maestros, las palabras a veces no dicen lo que tienen que decir, pero cuando ves los rostros y ves las acciones, un niño con ese llanto, con esa tristeza, con esa melancolía, con esa impotencia, pero indefenso también. Este niño. ¿Cuántos de esos niños ustedes conocen? A lo mejor no de esa edad, más grandes. ¿Cuántas de esas niñas conocen? ¿Cuántas de esas adolescentes? Y voy a esa bomba que ahora yo les voy a tirar. ¿Cuántos de nosotros estamos así también? Que a veces no reflexionamos en nosotros mismos. Porque a veces es bien fácil, ¿verdad? Yo tengo familias, con todo el respeto, que van a la clínica y me dicen, aquí le traigo a Jorge, arréglemelo este cabrón, porque ya no lo aguanto. Ya no lo aguanto, doctor. Para arriba y para abajo y es bien defiant, es bien rebelde. Y así era mi abuelo, o así era mi papá y mi mamá, arréglemelo. Pero Jorgito vive con una familia, vive con un sistema. ¿Qué está viendo? ¿Qué necesita Jorge? ¿Quién le hace caso a Jorge? ¿Cómo expresa lo que él está sintiendo? A veces no lo hacemos. Es la finalidad de esto. Jorge lo decía muy bien al principio. Pongan mucho cuidado. Hay que darles lo básico. Hablar con ellos. No una hora. No, yo no estoy diciendo una hora. 5, 10 minutos. Mi hijo, ¿dónde estás? Mi hija, ¿dónde estás? Mi gordita, mi flaquita. A ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Mi papá no tenía educación. Ni me hablaba. Ay, cabrón. ¿Qué pasó, pa? ¿Qué ocupa? Ven. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Cómo está todo? Pues hay más o menos, porque ando medio bajo en las calificaciones. Pues súbele, porque si no ya sabes, papá. Pues sí, pues me voy a ir en ese tiempo a la librería. Ahorita Google, ¿verdad? No, pues en ese tiempo, pues, ok, déjame ir a la librería. Ni computadoras teníamos, la maquinita, ¿verdad? Point, 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 2 deditos. Hay que hablar con los chavos. Hay que hablar con las chavas. Ustedes son los primarios. Acuérdense, ya cuando van con nosotros, algo está pasando. No nomás con Jorge o con Luis, con todo el sistema en la familia. Vamos ahora, y Jorge me va a ayudar, los síntomas emocionales. Y aquí yo te ayudo. Aquí cuando hablamos un poco también acerca de los síntomas, nuevamente pienso que es muy importante ver de qué manera podemos reconocer los síntomas en nosotros mismos. Y algo que pasa muchas veces con lo que pasa muchas veces con nuestro propio sistema es de que estamos desconectados de lo que es los 3 cuerpos que tenemos. Un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Y llegamos al momento donde realmente estamos tan desconectados de lo que sucede en el medio ambiente interior que solamente reconocemos las emociones más básicas, lo más pesado, que muchas veces se manifiesta más en el cuerpo físico. Entonces, por eso es que desafortunadamente en nuestra comunidad latina somos más propensos a enfermedades que se le dicen enfermedades psicosomáticas, que son pues para nosotros son enfermedades físicas. Esos dolores de espalda, dolores de estómago, dolor de cabeza, mareos frecuentes, dolor de cuerpo, insomnio,
falta de energía, mantenerse en estado de alerta, excesivo nerviosismo, desconcentración, fatiga. ¿Y cuántas veces les quisiera decir, desafortunadamente he conocido pacientes latinos, latinas que vienen después de tantas cirugías, después de tantos procedimientos, y los doctores no le encuentran qué es lo que les pasa, pero ellas están seguras que algo mal está sucediendo? Y muchas veces es porque no hemos aprendido a darnos permiso a explorar el lado emocional y espiritual, que no es tan concreto, no es tan obvio, pero que nos va a afectar de una manera más intensa. Porque los pensamientos, el poder de la mente es más poderosa que el poder físico. Todo empieza con el pensamiento. Y si tú le dices a tu mente, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, y aunque tu cuerpo no ha llegado a conectar ese sentimiento mental con una manifestación física, tarde o temprano, después de muchos años de decir eso, llega el momento donde tu cuerpo te da lo que estás pidiendo. Te da un síntoma concreto para que tengas la evidencia y el permiso de ir a un doctor médico, que a ese sí puedes ir, y decirle al doctor médico, oiga doctor, pues estoy muy mal, fíjese nomás, la azúcar se me subió, la presión sanguínea, tengo alta presión, hipertensión, dolores, tantas enfermedades que ahora sí ya tenemos evidencia. Entonces ahora sí, con permiso de un doctor médico, podemos buscar el tratamiento. Sin pensar que todo eso se puede prevenir, empezando con el conocerse a sí mismo, lo que llamamos la inteligencia emocional. Cuando vamos a la escuela y aprendemos la matemática, aprendemos a leer, aprendemos todas las cosas que nos enseñan en la escuela, pues esa es una inteligencia concreta. Pero aparte de esa inteligencia concreta, existe la inteligencia emocional, que muchas veces no nos enseñaron a nosotros, y nosotros, sin haberla aprendido, no se la podemos enseñar a nuestros hijos. Y eso es, ¿qué pasa dentro de ti? Cuando sientes una añoranza, en vez de sentarte y explorar de dónde viene y hablarla y platicarla para que esa energía no se quede dentro de ti, esos sentimientos fuertes no se queden guardados, que después de guardarse se convierten en problemas físicos, si los desquitas, si los puedes hablar, si los puedes explorar, dejan de afectarte. Un ejemplo. Cuando eres niño, le tenías miedo al cucuy. Estabas seguro que detrás del closet o debajo de la cama, o si pasabas por un panteón, o si volteabas para atrás, te iban a perseguir unas sombras extrañas. Y ya ibas corriendo por las calles para que no te hagan el cucuy. Ya de maduro uno se da cuenta pues, que son miedos de niñez. Y nos damos cuenta de que esos miedos no son reales. ¿Por qué? Porque algún día en nuestras vidas tuvimos la valentía de confrontar, abrir esa cortina, abrir ese closet, ver debajo de la cama y ver que no hay nada ahí. Ese es un ejemplo de inteligencia emocional. A veces hasta risa nos da de los miedos que hemos tenido, pero es porque hemos soltado ese truco de la mente de tener miedo a cosas que realmente no entendemos. Y de esa manera hemos puesto todas las emociones, todo lo emotivo, todo lo interno en una bolsa que decimos que esto no se va a explorar porque me da miedo. A veces pensamos que si dejamos explorar el abuso, el maltrato, la negligencia, todo lo que vivimos en nuestra niñez, que va a ser demasiado para nosotros, nos vamos a hundir y en esa inundación nunca nos vamos a recuperar. Así es que es mejor cortar todo eso y no sentirlo. Y existe mucha gente en nuestra comunidad, desafortunadamente, que está muy desconectada de lo que está pasando en su mundo interior. Y aquella persona que está desconectada, entre más desconectada es más vulnerable a tener problemas de salud mental.
porque no tienen las herramientas necesarias para entender el medio ambiente interior y poder tratar estos problemas de una manera eficaz que suelte todo eso para que no nos haga daño. Entonces imagínense, comer tóxicos todo el tiempo, tarde o temprano va a afectar tu cuerpo de una manera de que va a crear cáncer. Lo mismo pasa con los pensamientos tóxicos, las emociones tóxicas que vamos guardando y guardando y guardando. Y una cosa que tiene nuestra comunidad es aguante. Nuestra gente sabe sufrir, sabe aguantar, sabe tolerar, sabe hacerse martirios, sacrificarse. Pero hay veces que no es necesario. No solamente no es necesario, no es saludable. Una persona que se aguanta no es necesariamente una persona fuerte. Es una persona que ha sabido cómo cortar esos sentimientos, esa habilidad de sentir las cosas para no caer. Pero eso nos quita la fuerza en vez de dárnosla. Muy bien, excelente, Jorge. Aquí me van a ayudar porque ustedes saben mucho de este tema. Los sentimientos físicos. ¿Dónde ustedes creen que se da más? ¿En mujeres o en hombres? En mujeres. Muy bien. Los estudios nos dicen, no nomás aguantadoras. La doctora Ana Nogales, no sé si algunos de ustedes la han oído hablar, tiene un libro excelente donde menciona las aguantadoras, ¿verdad? Y un respeto enorme por todos ustedes porque no únicamente son multitask, ¿verdad? Todas las responsabilidades que tienen. Yo hago dos cosas y ando vuelto, tengo que, Blanca, ayúdame aquí con dos cosas, ¿verdad? Y cuando veo a mi esposa, con los niños, con su trabajo, digo, ay, güey, yo no sé cómo le hace, ¿verdad? Entonces, sí son aguantadoras, o sea, internalizan todo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? A ver, Jorge, Luis, a ver, Marta, aquí, acá, allá. Pero no hay un momento donde ustedes se hacen un poquito para atrás y volvemos a lo mismo, la reflexión interior. Este griego, filósofo, decía, si te conoces a ti mismo, conocerás al mundo, ¿verdad? Porque decía, la paz y la estabilidad está interiormente, no exteriormente. Entonces lo dice bien, es más en las mujeres todos estos síntomas físicos. Y fíjense en los emocionales. Y si podemos agregar, quizás, Luis. Sí, agrégalo. Es más común en las mujeres, simplemente porque la sociedad da más permiso a las mujeres expresarse emocionalmente. Muy buen punto. Eso no quiere decir que los hombres no sientan las cosas de la misma manera. Lo que pasa es que no van al doctor, no se expresan tan comúnmente, no hablamos. De aquí, fíjense nomás en los presentes, tenemos a dos hombres, ¿verdad? Gracias por venir. 3, allá está otro, me parece. Muchas gracias. Gracias, sí. Pero es casi lo que sucede siempre, ¿no? Es de que las mujeres son las que van a buscar ayuda, las mujeres son las que van a buscar orientación. Los hombres nos dan vergüenza y no lo hacemos. Pero eso no quiere decir que no sentamos. En la comunidad latina, lo que vamos a observar de estos síntomas en los hombres es más coraje, más violencia, más problemas de uso de sustancia, más tendencia de ser arrestados, más tendencia de escaparse de las situaciones difíciles, dejar a la familia, irse por ahí, la tendencia de envolverse en actos autodestructivos, donde los metemos en broncas, nos arrestan, nos llevan a la cárcel, nos golpean, desquites de rabia, que nos agarre la policía porque vamos tomando y manejando. Esos tipos de comportamientos autodestructivos son más comunes en los varones. Y no los vemos como los típicos síntomas de sentimientos y coraje y todo eso, porque tenemos una tendencia de actuar lo que no se puede expresar, lo que se dice en inglés acting out.
todos esos comportamientos de actuar y de exhibir, expresar de una manera externa lo que nos está pasando internamente. Excelente intervención. Yo creo que es en los hombres, ¿verdad? Muchos de ellos, fíjense que están aquí en ese sentimiento de culpa porque no saben cómo expresar. Déjenme les comparto algo. Hace unos 20 años yo hice un grupo y yo me daba cuenta que los pocos hombres que iban, era un grupo en ese tiempo de NAMI, educacional, no hablaban, no decían nada. Después de unas 10 semanas, porque nos reunimos cada miércoles a las 6:30 de la tarde, dije yo, ¿sabes qué? Los voy a separar. Yo creo que aquí algo está pasando. Eran 7 hombres y bueno, yo era el facilitador, éramos 8. Y en cuanto los separo, empiezan a hablar. Empiezan a decir el sentimiento de culpa, la irritabilidad, la negación, la confusión, el sentimiento de tristeza. Y lo más similar de todos ellos, ¿sabe qué decían? Es que no le puedo decir a mi esposa. Porque si le digo, se va a dar cuenta que soy débil. Que no soy y no quiero, esta palabra a mí siempre me causa mucha ambivalencia, el macho, ¿verdad? Porque la realidad es, yo les digo a veces en broma, macho menos, ¿verdad? O sea, ni machos somos, o sea, no, de vuelta, Jorge lo dijo bien. Nuestra cultura nos ha enseñado dependiendo de dónde vienes, de tus principios, de tus valores, nos ha enseñado de que no se expresa eso, o sea, ustedes si lloran y eso, no, está bien, la sociedad lo permite más, pero si Luis llora, si Jorge llora, ¿cómo se llama usted? Germán llora, entonces me decía, es que no podemos compartir eso, Luis. Y a veces inclusive en el sentimiento de culpa, ¿verdad? El proveedor, el que quiere lo mejor para la familia, también no sabe expresar los sentimientos. Una vez hicimos un ejercicio, hace muchos años, que yo siempre les digo para que se den una cuenta dónde estamos, donde era bien simple, donde este señor, después de un proceso de terapia, el niño tenía 14 años y dijo, es que yo lo que quiero es un abrazo de mi padre. ¿Sabe qué? Pues lo hicimos. Y todavía el Señor nos dice, es que no sé cómo hacerle. Y le digo, mire, bien, lo vamos a hacer lo más práctico y lo más sencillo, cabrón. No nos vamos a hacer bolas. Dele el abrazo que usted quiera, pero con todo. Ahí les va el abrazo. Y de veras, llega, se acerca, imagínense, el Señor nunca había expresado esto. Se acerca al chavo, su hijo, con esa ansiedad, así, miren, así, y hace esto. ¿Sabe qué? Lo único que hice, le abrí las manos, lo agarra así, lo hace esto. ¿Sabe qué el Señor? Empieza a llorar el Señor. Pero así, miren. Y me dice la esposa, nunca en 23 años lo había visto llorar. Entonces, Jorge decía, todo eso que nos guardamos, imagínense el Señor, o el niño, o preadolescente, si ustedes quieren ver a su padre así. Y le decía yo, en el abrazo usted le va a decir todo lo que quiera decir. A los 3 minutos, mira, lo levantaba al niño. Porque hay muchos así que no saben. A mí me recordó mucho también mi padre. Mi padre era, fíjense qué interesante, los domingos en la mañana, ¿verdad? Vamos a ir al mercado. Hey, ¿quieres unas gelatinas, güey? Sí, él sabía bien. ¿De lechita con pasitas y nuez? Sí. Pero no me decía, hey, mijo, te quiero mucho, Pero, ¿qué más quieres, güey? No, porque yo era el más grande, el varón, 4 hermanas. Entonces, diario con el papá allí pegadito, ¿verdad? Pero no palabras de amor. Hasta ya de grande, cuando salgo de la facultad de psicología, como dice Jorge, a ver, quiero hablar contigo. Así. ¿Y sabes qué me decía? Tú siempre me das muchos problemas. No, ¿por qué no me pidas eso, hijo? Ándale, viejito, vente. Igual, no sabía, él me dijo, es que mi padre, mis hermanos, no sabemos. Entonces,
Estos emocionales, hay que entender esa parte. Y yo siempre les digo, vayan paso a pasito, porque el quitar los hábitos, ustedes van a tener muchos que hagan trabajo clínico o en sus familias, van a ir abriendo paso poco a poquito. En inglés le llamamos el engagement. Yo digo que es más que engagement, es el trust, es el hope, es que vayan poco a poquito. Vamos a ver, me gustaría que sea más participativo. De todo lo que hemos hablado, ¿hay alguna pregunta antes de irnos a la parte? Ya hablamos de los aspectos emocionales, de los físicos, y vamos a hablar algo que Jorge al principio hizo, la negación. Pero antes de irnos aquí, ¿algunas preguntas, algunos comentarios?